Buenas noches, bienvenidos a esta plática y bienvenidas a esta plática. En esta ocasión yo soy un personaje invitado a este taller con el tema de la vida y la muerte, perspectiva en contexto de COVID. Ya la trabajadora social le dará el énfasis de acuerdo al tema que ella escogió para esta semana. Y en este caso yo voy a abordar algunos puntos para que después los comenten con la trabajadora social. En este caso, lo primero que quiero abordar en este tema de vida y muerte, pues es precisamente que en la realidad podemos estar seguros de muy pocas cosas, ¿no? Pero de algo de lo que podemos tener total seguridad es de que todos nos vamos a morir en algún momento, que todos nos vamos a morir algún día, ¿no? A lo mejor yo no sé si el día de mañana voy a tener trabajo, o si me voy a quedar dormido temprano o tarde, no sé si me voy a casar o si voy a tener hijos. Hay muchas cosas que no podemos saber, pero sí estamos seguros de que en algún momento, por el hecho de que somos seres vivos, pues nuestra vida va a terminar y vamos a morir. Entonces, pues esto nos sirve para aceptar precisamente que la muerte es parte de la vida, ¿no? Si no fuéramos seres vivos, pues no moriríamos. Una piedra no muere, ¿no? Un pedazo de metal quizás se oxida, se deshace, pero como no es un ser vivo, pues no muere, ¿no? El hecho de que tengamos vida implica precisamente que es por un tiempo determinado. Y pues tenemos que aceptar que en algún momento pues vamos a morir, es parte de la vida, ¿vale? Otro punto que pienso que es importante que se reflexione en este tema es que, bueno, si tenemos esa seguridad, ¿no?, de que al ser seres vivos vamos a morir en algún momento, la pregunta precisamente es ¿cuándo? ¿No? ¿En qué momento vamos a morir? ¿Cuánto tiempo tenemos de vida? Entonces ahí es donde entra la incertidumbre, ¿sale? Decíamos, hay esta seguridad de lo que va a pasar, pero no sabemos cómo ni cuándo. Entonces, en este contexto de pandemia del COVID-19, pues entra la sensación de la incertidumbre, que finalmente si nadie lo puede saber, con todo lo que estamos viviendo, pues hay una tendencia a un posible miedo, a, a que pueda ser mañana o en los próximos meses, ¿no? Pero también tendríamos que tener en cuenta que pudieran pasar años antes de que llegue esta situación, ¿no? Entonces, estamos hablando del tiempo de vida, ¿no? Tenemos un tiempo que vamos a vivir. Sin embargo, aunque no sabemos si va a ser mucho, si va a ser poco, hay que recordar que el tiempo pues es relativo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos pensado, este año se me fue bien rápido? Y en otras ocasiones decimos, no, este año fue durísimo, fue muy lento, fue una eternidad, ¿no? Cuando en realidad es la misma cantidad de horas, la misma cantidad de días. Sin embargo, dependiendo de cómo vivamos, es como percibimos el tiempo. Entonces, yo puedo no puedo saber cuánto tiempo voy a vivir, pero a lo mejor me pueden quedar 10 años de vida, y sin embargo, siento que eso es poco. O a lo mejor me queda un año de vida y siento que eso es mucho. Porque decíamos, depende de cómo lo vivimos. Es muy relativo, ¿no? En la vida diaria a todos nos ha pasado. A veces una hora se nos hace eterna y a veces una hora se nos va bien rápido, ¿no? Decimos, híjole, se me fue el tiempo, ni cuenta me di.
Y en otras ocasiones estás esperando a que pasen 5 minutos y pareciera que el reloj no avanza y estás espera y espera y espera y no pasan los 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente, en este tiempo de vida que tenemos, sea mucho o sea poco, pues hay que tratar de aprovechar el tiempo, ¿no? Que si yo tengo 10 años por delante, sienta que es mucho, y que si tengo un año por delante, también sienta que es mucho, en la medida en la que lo aproveche. Y bueno, ¿para qué en este contexto hacer esta reflexión de este tiempo relativo de vida, ¿no? Si decíamos bien, la muerte es parte de la vida, en este contexto en el que esta incertidumbre nos puede preocupar, nos puede generar molestias, miedos, etcétera, pues pensemos en que debemos de tratar de aprovechar ese tiempo con nuestros seres queridos. Que bien, si puede pasar que fallezcamos nosotros o el deceso de alguno de nuestros familiares, de algún ser querido, tratar de pensar lo siguiente. Si yo aproveché el tiempo con estas personas, voy a sentir que el tiempo que compartí fue mucho. Y quizás pueda tener la tranquilidad de sentir que no tengo pendientes, ¿no? Que hice todo lo que tenía que hacer con estas personas, o yo mismo hice todo lo que necesitaba hacer, porque aproveché el tiempo que tenía. Fuera mucho o fuera poco, pero si lo aproveché, quizás no voy a tener esta sensación de, de que se quedó algo pendiente. Ahora bien, esto también hay que hacerlo sin presión, ¿no? Decía, si nosotros o un familiar cercano, una persona que estimamos, que queremos, llega pues a morir, definitivamente el haber aprovechado el tiempo que tuvimos con esa persona, pues nos puede dar tranquilidad. No es la cuestión de yo viví 40 años con una persona o viví 10 años con una persona, sino cómo lo viví, ¿no? ¿Realmente aproveché el tiempo? ¿No lo aproveché? Ahora bien, si tenemos la oportunidad en este momento de aprovechar el tiempo con las personas que tenemos cerca, pues hagámoslo, ¿sale? Ahora bien, decía yo, también sin presión. Hay que tener conciencia de los límites, de las posibilidades, ¿no? Claro, si yo tengo que trabajar mucho tiempo y es poco el tiempo que puedo pasar con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, hay que tratar de que ese tiempo pues sea de calidad. Y en la medida de lo posible, pues tratar de priorizar, ¿no? De priorizar a la gente que, a la que le tengo aprecio, que amo, etcétera, ¿no? Ahora bien, decíamos también, sin presiones, teniendo conciencia de los límites y de las posibilidades. Puede darse el caso de que la persona fallezca y entonces yo ya no tenga más tiempo para pasar con esta persona. Y entonces ahí es cuando muchas veces viene este pensamiento de, híjole, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no hice aquello? ¿No? Pues precisamente si tenemos la oportunidad, tratemos de prevenir eso. Aprovechar que ahorita están las personas quizás con nosotros para hacer las cosas que queremos hacer y que en el futuro no estemos pensando por qué no hice esto, por qué no hice aquello. Ahora bien, si ya pasó, si la persona ya no está con nosotros, hay que tener en cuenta que todos tenemos limitaciones. Quizás a mí me faltó tiempo para hacer alguna cosa, pero si no lo hice fue porque en ese momento pues no me fue posible. ¿Cuántas veces no pensamos, híjole, si pudiera volver en el pasado, haría las cosas diferente? Pero bueno, nadie puede ir al pasado, pero sí podemos tratar de entender que si hicimos las cosas como las hicimos, fue porque en ese momento
fue lo que consideramos oportuno o lo que pudimos hacer. También hay que ser conscientes de las limitaciones. Si a lo mejor yo quería realizar cierta acción, cierta cuestión con este familiar, con esta persona que ya no está y no pude hacerlo, también hay que entender que hay una razón por la que no pude hacerlo y hay que aceptarlo. Y decíamos, hay que tratar de pensar en la calidad de los momentos. Más calidad que cantidad, ¿no? Quizás decía, si tuvimos la oportunidad de pasar muchos momentos o si tenemos la oportunidad de pasar muchos momentos, pues qué bueno. Pero si podemos pasar pocos o tuvimos pocos momentos con una persona, hay que pensar en la calidad, ¿no? Que sean momentos de calidad. Decíamos, quizás por el empleo, por el trabajo, por X cuestiones, no podemos estar siempre ahí. Pero entonces hay que tratar de que cuando estemos ahí, valga la pena. Claro, siempre vale la pena. Pero a veces podemos poner más de nuestra parte para que este tiempo que compartimos sea de calidad y realmente nos dé una sensación de satisfacción de la necesidad afectiva. Para que, decíamos, en un momento dado en el que una persona ya no está, no sintamos que nos faltó más cosas que hacer, porque lo que hicimos fue de calidad. Ahora bien, otro punto más, o para qué pensar estas cuestiones del tiempo, pues para tener una perspectiva sobre la vida y la muerte ante posibles eventualidades en el contexto del COVID-19. Finalmente, decíamos, la idea es tener una aceptación del hecho, ¿no? de un posible deceso, ser conscientes de que va a pasar, no necesariamente que va a pasar por COVID o en estos momentos, porque finalmente es una reflexión para toda la vida, y ser conscientes que al ser la muerte parte de la vida, pues en algún momento va a pasar. Y la idea es tratar de estar en paz con lo vivido. Que independientemente de lo que hayamos vivido, tratar de estar en paz con ello. Esa es la idea de esta reflexión que se está planteando en este momento. Se trata de reconocer lo disfrutado y de entender los malos momentos. Vaya, finalmente en la vida hay momentos difíciles, pero también hay momentos buenos, hay momentos agradables también. Y es bueno reflexionar sobre ambos, ¿no? Que hubieron cosas buenas y hubieran cosas malas, que no todo fue malo ni todo fue bueno. A veces cuando estamos deprimidos en una situación, tendemos a pensar que todo lo hicimos mal o que todo fue malo. Sin embargo, no es así. Nadie puede hacer todo mal. Alguna cosa, si realmente somos objetivos y lo pensemos, o estuvo bien hecha, o por lo menos no fue algo negativo o mal. Simplemente a veces las cosas son. Somos nosotros quienes las calificamos de bueno o malo. En este caso, bueno, hay que también tener en cuenta que bueno y malo forman parte de una vida completa. Si únicamente viviéramos cosas buenas, que a veces es lo que todos desearíamos, no aprenderíamos todo lo que deberíamos de aprender en esta vida. Si tuviéramos una vida de total comodidad, no aprenderíamos. A veces necesitamos que ocurran ciertas eventualidades que nos enseñen para poder crecer como seres humanos. Entonces, las cosas buenas y malas ocurren en todos los momentos de la vida, e incluso a veces algo que es bueno para nosotros, para otra persona, resulta que es malo. O al revés, algo que es malo para alguien más, resulta ser bueno para nosotros. Y eso también lo podemos observar en ocasiones en la naturaleza. Obviamente, por ejemplo, cuando un león caza a una gacela,
pues es bueno para el león, pero malo para la gacela, ¿no? Y entonces en la vida pareciera ir de la mano, ¿no? Lo bueno y lo malo son cosas que ocurren, pero que para nosotros como seres humanos, si viviéramos una vida en la que todo es malo, pues no valdría la pena vivirla. Entonces, también hay cosas buenas. Entonces, hay que tener esto también en cuenta, que aunque estemos en un momento de depresión por alguna eventualidad, hay que tratar de recordar, ¿no?, que no todo en la vida es malo, que no todos los momentos son negativos, que también han existido momentos positivos. Y en el caso de que sea un familiar o un ser querido el que ya no está con nosotros, también tener en cuenta eso, ¿no?, que no todo en su vida fue malo, ni todo en su vida fue bueno, sino que una mezcla de ambos le permitieron tener una vida más completa. Otro punto a resaltar es que, pues dependiendo de las cuestiones en las que creamos, puede ser que la perspectiva sea de que existe algo después de la vida o que no existe. En el caso de que la creencia pudiera ser que, que existe algo más después de la vida, un pensamiento o una reflexión que pudiera ayudarnos en un momento de dolor, por un duelo, por así decirlo, pues es pensar que si yo creo que existe algo más después de la vida, podemos pensar lo siguiente. Esta frase que es del argot popular, que dice que esta vida es el camino, mas no el destino. Es decir, que esta vida es un tránsito para llegar a algo mejor. Entonces, en este sentido, si un familiar o un ser querido, pues lamentablemente fallece, pero yo tengo esta creencia, tal vez me ayude a superar el dolor y a aceptar el hecho, el pensar que esta persona ya avanzó, ya logró llegar al destino, ya dejó este camino. Y en este sentido, pues también uno tiene que dejar avanzar. Si nosotros pudiéramos o tuviéramos la decisión de que nuestros seres queridos nunca murieran, entonces en esta creencia, pues no los dejamos avanzar. No dejamos que recorran su camino y lleguen a su destino. Si fuera nuestra decisión el decir, no, ¿sabes qué? No quiero que mis seres queridos, mis parientes nunca mueran, y entonces se van a quedar siempre estancados aquí. Se quedan estancados en el camino y nunca llegan al destino. ¿O por qué pensar que deben de llegar al mismo tiempo que yo? Si a lo mejor, por la razón que sea, ellos ya lograron avanzar, ¿por qué de forma egoísta querer que me esperen o que lleguen después que yo, ¿no? Si yo tengo esa creencia de que existe algo más y es algo mejor, quizás pensar que ya avanzaron, pues pueda ayudarnos, ¿no? Y también pensar en que sería egoísta de nuestra parte no dejarles avanzar. Entonces eso también es una reflexión que puede ayudarnos. A veces no somos nosotros los que nos aferramos a que las otras personas no mueran, cuando a lo mejor decíamos, si yo tengo ese tipo de creencia, pues estaremos hablando de que es una especie de progreso, por así decirlo, ¿no? Dice una lección de, de la India: no construyas tu casa en un puente, porque ¿quién quiere vivir o quién levanta su casa en medio de un puente? No sería el mejor lugar en la mitad de un puente levantar tu casa, ¿no? Si el puente nada más es para que llegues a tu destino, entonces, ya que llegues a tu destino, entonces ahora sí ya construye tu casa. En el puente solamente
atraviesan, ¿no? Entonces decíamos, si yo tengo esa creencia de que existe otra vida y existe algo mejor, entonces no quiera yo aferrarme a que en esta vida tenga que cimentar todo cuando quizás existe algo más. Ahora bien, decía, pero también puede haber otra perspectiva distinta, que sería la de no tener una creencia de que existe algo más, ¿no? De que simplemente cuando morimos, simplemente se terminó. Esa es otra perspectiva. Y en ese caso, en esa perspectiva de una vida finita, una perspectiva que quizás nos podría ayudar en esta reflexión para aceptar la eventualidad de una muerte, pudiera ser el entender la vida como parte de un ciclo de vida y muerte, de que si nosotros observamos en la naturaleza, observamos en la realidad, ningún ser vivo es eterno, pero además la vida se recicla o tiene ciclos. Lo podemos ver en la naturaleza, con las estaciones del año, con las flores, ¿no? Con los animales. Un árbol que muere se vuelve abono para otra vida, ¿no? Para otras plantas. Un animal que muere, en la naturaleza no se desperdicia nada. Para eso existen animales como los buitres, como los gusanos, que finalmente cuando un ser vivo fallece en la naturaleza, otros seres vivos aprovechan esa vida y generan vida nueva, ¿no? Entonces, para que una nueva vida tenga oportunidad, la vida que actualmente existe, pues tiene que también dejar el espacio, ¿no? Entonces, también podríamos pensar que así como esas personas que nosotros queremos, que son parte de nuestra vida, tuvieron la oportunidad de vivir, tienen que también dejar de vivir para darle la oportunidad a otros. E incluso yo pudiera ser muy egoísta de pensar, no es que a mí no me importan otros, yo quiero que vivan las personas a las que yo quiero. Pero también pensémoslo así, si en el pasado la vida que antes existía no hubiera dado oportunidad a la nueva, nosotros mismos ni las personas que queremos hubiéramos tenido la oportunidad de vivir, ¿no? Entonces, la muerte también es una oportunidad de nueva vida. Y decíamos, en una perspectiva en la que yo no creo en una vida después de la muerte, tal vez el entender o tener este entendimiento de que la vida es cíclica, ¿no? Que vida y muerte van de la mano en el sentido de que a veces es necesario que una persona fallezca para dar oportunidad a alguien que recién nace, y no solo en los seres humanos, sino que también lo vemos en la naturaleza, pues este tipo de perspectiva también nos puede ayudar, ¿no? Pensemos lo siguiente, es una oportunidad de hacer mejor las cosas, de seguir avanzando. Pensémoslo así, existe, decíamos, sobre todo en esta cuestión de si no se cree en una vida después de la muerte, probablemente sí se crea en una teoría de la evolución, porque también podemos ir viendo cómo va evolucionando tanto la naturaleza como la humanidad, ¿no? Definitivamente no es lo mismo la época actual que la vida hace 2000 años, cuando no había luz eléctrica ni agua potable que llegara a las casas, etcétera. Es decir, vamos viendo cómo la vida va evolucionando y va mejorando, ¿ok? Pero esta mejora también requiere de la oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de seguir mejorando. Decíamos, evolutivamente, las especies van mejorando y el ser humano, en teoría, también va mejorando, ¿no? Podemos pensar que una persona que vivió hace 2000 años no tendría las capacidades y conocimientos que una persona que vive en la actualidad.
¿Por qué? Por las oportunidades, por el avance científico, es decir, este ciclo de la vida que va avanzando y que va hacia adelante, de alguna forma sí podemos hablar de una mejora. Pero decíamos, es una mejora que se da a partir de la oportunidad. La idea es no estancarse, porque imaginemos lo siguiente, imaginemos que las personas no murieran, ¿no? Tanto gente buena como gente mala, ¿no? Pero pensémoslo así, ¿no? Pensemos que la gente no muere, que podemos evitar el tema de la muerte, que decimos, no, es que a mí no me gusta que la gente muera, no acepto que mis familiares, que yo mismo, tengamos que morir, ¿no? Pero pensémoslo así, si fuera elección del ser humano el no morir, nadie decidiría morir. Todos dirían, ah, bueno, si podemos ser seres infinitos y nunca morir, pues decidimos no hacerlo. Y sobre todo si son nuestros seres queridos, pues decimos, no, pues definitivamente decidimos que nunca mueran. Pero pensémoslo así, si realmente el ser humano pudiera decidir eso, estaríamos estancados. Porque pensémoslo así, ¿cuántas personas a lo largo de la historia no han sido grandes tiranos? Gente que ha acumulado quizás riquezas, poder y lo ha utilizado para someter a los otros. Y que lamentablemente, si ese tipo de personas tuviera esa capacidad de ser eterna, pues lamentablemente viviríamos muy, muy mal, ¿no? Pensémoslo así. A lo mejor pensemos o imaginémonos el caso de algún político, algún gobernante que toda su vida se le haya pasado haciendo maldades, sometiendo al pueblo, etcétera, y que a veces lamentablemente por cómo es el sistema, pues no son castigados o son impunes. Entonces imagínense si además estos personajes tuvieran vida eterna, pues sería una verdadera lástima para el mundo. Sin embargo, en ese tipo de casos podemos ver cómo la muerte de alguna forma es una oportunidad para terminar con algunos errores y seguir avanzando, ¿no? Entonces decíamos, si la gente pudiera elegir no morir, lamentablemente, así como habría gente buena que pudiera seguir haciendo bien las cosas, también habría gente mala que seguiría haciendo mal las cosas. A veces es necesario poner un hasta aquí, ¿no? Ahora bien, por eso decíamos al inicio, hay que aprovechar el tiempo también, ¿no? Para que en este pensamiento de que no existe algo más en esta vida, después de la vida, mejor dicho, quizás esta perspectiva de pensar que es parte de un ciclo, que son oportunidades que brinda la vida para seguir avanzando, pues la muerte tiene entonces un papel significativo con el que quizás pudiéramos aceptar el hecho, ¿no? Ahora bien, en conclusión, para pasar el tema a la trabajadora social, en el contexto actual, pues hay que reflexionar sobre el tema, ¿no? Quizás no es nuestro tema favorito, no hay personas que hablar de la muerte o pensar en el fallecimiento de algún ser querido no les gusta, prefieren no mencionarlo. ¿Cuántas veces en nuestra cultura popular no hemos escuchado que si alguien menciona el tema de la muerte de alguien, a veces la sociedad tiende a callarte, ¿no? Dice, no, calla, mejor ni lo digas, ni se te ocurra imaginártelo, ¿no? O sea, a veces el tema de la muerte es un tema tabú, porque no queremos hablar de ello, ¿no? Cuando además pudiera ser, hablar del tema, pudiera prepararnos para afrontar mejor el hecho. Porque decíamos, son cosas que tarde o temprano van a pasar. Ya sea por COVID o sea por alguna otra circunstancia,
pero todos en algún momento pues vamos a morir. Si no hablamos del tema, cuando ocurra entonces nos va a llegar más de sopetón, como generalmente o como comúnmente se dice, ¿no? Sin embargo, si estamos abiertos a reflexionar y hablar del tema, sin que el hecho esté pasando, podemos irnos preparando para estar, por lo menos mentalmente, lo mejor preparados posibles. No decir en el momento, híjole, ¿cómo pasó esto? Nunca pensé que pudiera llegar a pasar, ¿no? Y entonces es como más, es más de golpe la situación. Cuando en realidad si yo he reflexionado acerca del tema, no tendría por qué pensar, es que yo nunca me imaginé que iba a pasar, ¿no? A ver, más bien decir, sería más útil para mí mismo decir, ah, no, yo sabía que en algún momento iba a pasar y reflexioné en su momento acerca del tema. ¿Y ahora qué pasó? Tengo un poco más de tranquilidad porque ya lo había procesado un poco, o por lo menos había cimentado las bases para tratar de estar, por lo menos mentalmente, preparado. Y entonces así el impacto probablemente sea menor y nos permita entonces ser más objetivos y enfrentar mejor el hecho. Entonces, en este contexto que estamos viviendo, es importante hacer la reflexión. Ahora bien, hay que hacer la reflexión siendo lo más objetivos posible. ¿Sale? Muchas veces tenemos esta tendencia a pensar el ¿y por qué a mí? ¿No? Digamos, pudiera ser que vivimos en una sociedad en la que algunas personas están viviendo unas situaciones muy difíciles, pero otras no. Y entonces muchas veces pensamos, ¿y por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi ser querido? ¿Por qué no a otros? ¿No? Bueno, en este sentido hay que también reflexionar, pero siendo objetivos. En este caso, ¿por qué no también pensar, ¿y por qué no a mí? ¿Qué me hace diferente a los demás como para que a mí no me pasara algo así? ¿No? ¿Qué me excluye? ¿No? De alguna forma se trata de tratar de tener el pensamiento objetivo, ¿no? Ser realista ante los hechos y si somos objetivos en nuestra reflexión, definitivamente nos va a servir más. No vale la pena engañarnos a nosotros mismos, porque a veces incluso nos podemos hacer más daño, ¿no? Porque, por poner un ejemplo hipotético, quizás a lo mejor un familiar mío muere de COVID y entonces digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Si yo tomo las medidas de sana distancia, y uso el cubrebocas, etcétera, ¿por qué no le pasó a otro? ¿Por qué a mí? Etcétera, ¿no? Y a lo mejor me culpabilizo o no lo entiendo, ¿no? No entiendo por qué me pasó a mí que no salgo a la calle, que no voy a fiestas, que no hago reuniones, ¿no? Y por qué hay otras personas que a lo mejor salen todos los días, que no usan cubrebocas, ¿no? Que hacen fiestas y casualmente no se enferman, ¿no?